Roma, año 54 después de Cristo. El imperio más poderoso del mundo se preparaba para un cambio inesperado. Un adolescente de apenas 16 años era proclamado emperador, Nerón Claudio César Augusto Germánico. Los romanos lo miraban con esperanza. Era joven, culto, amante de las artes, la música y el teatro. Muchos pensaban que traería una nueva era de esplendor, pero estaban equivocados. Bajo su reinado, Roma sería testigo de una de las historias más oscuras jamás contadas. La de un hijo que, por ambición, fue capaz de ordenar la muerte de su propia madre. Nerón no llegó solo al poder. Detrás de él estaba una mujer mucho más temida que respetada, Agripina la Menor, su madre. Inteligente, calculadora y ambiciosa, Agripina había movido todas las piezas para que su hijo llegara al trono. Convenció al emperador Claudio de adoptarlo como heredero, y poco después, Claudio murió envenenado en circunstancias sospechosas. Todos sabían quién estaba detrás, pero nadie se atrevía a desafiarla. Con Nerón en el poder, Agripina se convirtió en la verdadera emperatriz de Roma. Al inicio, el joven Nerón parecía resignado. De hecho, en sus primeros años de gobierno, bajo la guía de su madre y de filósofos como Séneca, se tomaron decisiones moderadas y hasta populares. Pero pronto la máscara se cayó. Nerón no quería ser recordado como un gobernante prudente. Quería ser un dios viviente, un artista adorado, un emperador absoluto. Y había un obstáculo que no le permitía alcanzar esa ambición. Su madre, Agripina, no se conformaba con haber puesto a su hijo en el poder. Seguía controlando al Senado, a los generales y a las decisiones más importantes del imperio. Roma entera veía en ella a la verdadera dueña del poder. Nerón, joven y cada vez más influenciado por su amante Popea Sabina, comenzó a detestar esa sombra que lo vigilaba. La tensión en palacio crecía cada día. Lo que empezó como un vínculo de dependencia se transformó en un odio feroz. La primera vez que Nerón intentó librarse de su madre lo hizo con una intriga digna de un teatro. Mandó construir un barco trampa, diseñado para hundirse en el mar mientras Agripina viajaba en él. Todo estaba calculado, pero el plan fracasó. Agripina sobrevivió al naufragio y nadó hasta la orilla. La humillación fue insoportable. Nerón comprendió que solo había un camino: ordenar su asesinato. Poco después, soldados imperiales entraron en la villa de Agripina y la atravesaron con sus espadas. Roma quedó conmocionada. El joven emperador había cruzado una línea de la que ya no habría retorno. Con la muerte de Agripina, Nerón ya no tenía cadenas. Era dueño absoluto de Roma. El Senado, atemorizado, se convirtió en un coro silencioso que aplaudía cada una de sus decisiones. Pero lo que Nerón más deseaba no era gobernar como un político, sino como un artista. Organizó espectáculos gigantescos donde obligaba a la nobleza a escucharlo cantar y recitar poemas. Se presentaba en teatros, vestido como actor, algo que los romanos consideraban indigno para un emperador. Pero a él no le importaba. En su mente, Nerón no solo era emperador, era la encarnación de la gloria y el arte romanos. Sin embargo, esa obsesión por el espectáculo lo alejaba de la realidad. Mientras las arcas del imperio se vaciaban en fiestas, carreras de carros y lujos extravagantes, las provincias sufrían impuestos cada vez más pesados. El pueblo murmuraba, pero el miedo silenciaba las quejas. Nerón empezó a rodearse de aduladores que lo aclamaban como un dios viviente. Quienes se atrevían a criticarlo eran acusados de traición y condenados a muerte. Entre ellos, incluso su viejo maestro Séneca fue obligado a suicidarse. La Roma de Nerón ya no era una república disfrazada de imperio. Era un escenario donde un solo hombre jugaba a ser eterno.
Y entonces llegó el acontecimiento que marcaría su nombre para siempre, el gran incendio de Roma, en el año 64 d.C. Durante 6 días, las llamas arrasaron con gran parte de la ciudad. Miles de casas, templos y edificios quedaron reducidos a cenizas. El pueblo, desesperado, buscaba culpables. Y los rumores apuntaban directamente al emperador. Decían que Nerón había provocado el incendio para poder reconstruir Roma a su gusto, levantando su colosal palacio, la Domus Aurea. Se contaba incluso que, mientras la ciudad ardía, Nerón tocaba la lira y recitaba versos sobre la destrucción de Troya. Aunque algunos historiadores defienden que Nerón no inició el incendio, la verdad es que no hizo mucho por detenerlo. Su reacción fue más teatral que práctica, y cuando las llamas se apagaron, utilizó la tragedia como excusa para levantar su obra más ambiciosa, un palacio tan enorme y lujoso que parecía un insulto al sufrimiento del pueblo. La Domus Aurea ocupaba hectáreas enteras en el corazón de Roma, con jardines, lagos artificiales y estatuas colosales. Para los romanos quedaba claro: mientras ellos perdían sus casas, Nerón construía un templo a su propia megalomanía. El incendio, sin embargo, no solo lo marcó como tirano, también lo convirtió en verdugo. Necesitaba un culpable que desviara la ira del pueblo, y lo encontró en una pequeña secta todavía marginal, los cristianos. Nerón los acusó de provocar el fuego y desató una de las persecuciones más crueles de la historia. Hombres, mujeres y niños fueron torturados, crucificados o lanzados a las fieras en el circo. Roma ardía de nuevo, esta vez con los cuerpos de inocentes, mientras el emperador los presentaba como espectáculo. Nerón no solo había matado a su madre, había transformado el dolor de su pueblo en un teatro de sangre. El reinado de Nerón, que había comenzado con promesas de arte y esplendor, se hundía cada vez más en la locura. El emperador ya no veía a Roma como un imperio que gobernar, sino como un escenario para su ego. Obligaba a los senadores a asistir a sus recitales bajo amenaza de muerte si aplaudían poco. Mandaba cerrar mercados para que el pueblo entero tuviera que escucharlo cantar. Nerón quería que cada rincón del imperio respirara su presencia, no como gobernante, sino como estrella. Pero el costo era enorme. Roma se empobrecía, las arcas se vaciaban y las legiones empezaban a perder paciencia. Las provincias, cansadas de impuestos abusivos, comenzaron a rebelarse. En Hispania, en Galia y en Judea surgieron levantamientos contra la autoridad imperial. Los gobernadores, que antes obedecían ciegamente, empezaron a conspirar en secreto. Nerón reaccionaba con violencia, enviando tropas para aplastar cada foco de resistencia, pero esa represión solo alimentaba más odio. El imperio, que había sido unido con sangre y disciplina bajo emperadores anteriores, se resquebrajaba bajo la sombra de un hombre que parecía más preocupado por su lira que por sus ejércitos. El Senado, debilitado y humillado durante años, también comenzaba a mover piezas. Habían tolerado sus excesos, sus crímenes y hasta la muerte de su propia madre. Pero el incendio de Roma y las persecuciones habían roto cualquier esperanza de reconciliación. Entre los senadores se hablaba ya no de controlar al emperador, sino de eliminarlo. Nerón lo sabía y su paranoia creció. Ordenaba ejecuciones masivas, confiscaba propiedades y acusaba de traición a cualquiera que levantara una ceja en su contra. Roma vivía bajo el terror. Ni siquiera su círculo íntimo estaba a salvo. Su esposa Popea, aquella que lo había impulsado a rebelarse contra Agripina, terminó siendo víctima de su furia. Las crónicas cuentan que durante una discusión, Nerón la golpeó hasta matarla, estando ella embarazada. Esa escena resume la transformación completa del joven emperador.
de un hijo dominado por su madre a un monstruo incapaz de controlar su rabia ni siquiera contra quienes decía amar. Roma empezaba a ver no a un emperador, sino a un tirano fuera de control. Y mientras tanto, los ejércitos se cansaban. En Germania, en Egipto y en las provincias del este, los generales dejaron de reconocer su autoridad. Cada rebelión era una señal más clara. El imperio ya no estaba bajo el mando de un César, sino a punto de caer en guerra civil. Nerón, el hombre que había asesinado a su madre para ser dueño de todo, descubría que en realidad había perdido lo más importante, la lealtad de Roma. Su trono comenzaba a tambalearse y la caída era inevitable. El año 68 de Anticristo marcó el principio del fin. El imperio estaba en llamas, no por un incendio, sino por rebeliones. En Galia, un gobernador llamado Vindex se levantó contra la tiranía. En Hispania, Galba, otro gobernador con prestigio militar, proclamó que no obedecería más al emperador. Nerón, al recibir la noticia, no reaccionó con estrategia, sino con pánico. Convocó espectáculos, cantó en público y organizó banquetes, como si pudiera apagar las llamas del descontento con aplausos. Pero el pueblo ya no lo admiraba, lo despreciaba. Las legiones, que habían sido la base del poder romano, comenzaron a abandonarlo. Soldados que antes lo habían aclamado ahora, juraban lealtad a otros generales. El ejército, cansado de ser usado para sofocar caprichos y financiar palacios, decidió darle la espalda. Nerón, sin tropas fieles, se encontraba desnudo de poder. El Senado, viendo la oportunidad, declaró a Galba como nuevo emperador y a Nerón como enemigo de Roma. Ese fue el golpe final. Aislado, Nerón vagaba por los pasillos de su palacio preguntando a sus sirvientes si aún quedaba alguien fiel a él. Las crónicas cuentan que lloraba, diciendo: ¿Y ahora qué? ¿Artista perderá el mundo? Incluso en sus últimos momentos no pensaba como gobernante, sino como actor frustrado. Roma, que un día lo había temido, ahora lo ridiculizaba. Las estatuas con su imagen eran derribadas, su nombre era maldecido en las calles. El emperador absoluto se había convertido en un hombre perseguido. El 9 de junio del año 68 de Cristo, Nerón huyó de Roma acompañado solo por unos pocos esclavos leales. Se refugió en una villa a las afueras, sabiendo que los soldados lo buscaban para ejecutarlo en público. Temblaba, incapaz de aceptar su destino. Quiso que alguien lo matara, pero ninguno de sus sirvientes se atrevió. Al final, obligado por la desesperación, tomó un puñal y lo clavó en su garganta con la ayuda de un secretario. Así terminó el emperador que había asesinado a su madre, incendiado su ciudad y convertido al imperio en un escenario de terror. Con su muerte, el Senado respiró aliviado, pero Roma quedó marcada para siempre. El suicidio de Nerón puso fin a la dinastía Julio-Claudia, la misma que había comenzado con Augusto. En lugar de estabilidad, el imperio entró en caos, un año entero de guerras civiles donde varios generales lucharon por el poder. El recuerdo de Nerón no desapareció. Se convirtió en sinónimo de crueldad, locura y decadencia. Para muchos fue el peor emperador de Europa, el hombre que no solo traicionó a Roma, sino también a su propia sangre. Tras su muerte, Roma no encontró paz inmediata. El vacío de poder que dejó Nerón desató el llamado Año de los Cuatro Emperadores, un periodo de caos donde Galba, Otón, Vitelio y finalmente Vespasiano se disputaron el trono. Sin embargo, lo que más sorprendió fue que, en medio del odio general, aún existían sectores del pueblo que lloraban su muerte. Había quienes lo recordaban como el emperador que ofrecía espectáculos gratuitos, como el artista que entretenía a las masas. Esa dualidad entre monstruo y benefactor
acompañaría su memoria durante siglos. El Senado, en cambio, no dudó en condenarlo. Declaró su nombre infame y lo borró de inscripciones oficiales. Sus estatuas fueron destruidas, sus imágenes profanadas, y se intentó borrar cualquier rastro de su reinado. Sin embargo, cuanto más intentaban eliminarlo, más grande se hacía su leyenda. En las calles de Roma comenzaron a circular rumores de que Nerón no había muerto, de que regresaría algún día para reclamar el trono. Surgieron falsos Nerones en Asia y Grecia, impostores que se hacían pasar por el emperador desaparecido y que reunían multitudes de seguidores dispuestos a creer en su regreso. Ese fenómeno demuestra lo contradictoria que fue su figura. Para las élites romanas, Nerón representaba la decadencia y el despotismo. Para parte del pueblo, era el emperador cercano, el que les daba pan y circo, pero para los cristianos fue el anticristo. La brutal persecución que desató contra ellos durante y después del incendio de Roma lo convirtió en un símbolo del mal absoluto. En la tradición cristiana, su nombre quedó asociado con la bestia del Apocalipsis, y por siglos Nerón fue recordado como el perseguidor que quiso extinguir la nueva fe con sangre. Con el paso del tiempo, la figura de Nerón dejó de ser solo un recuerdo histórico para convertirse en mito. Cronistas medievales lo citaron como ejemplo de tiranía, los artistas lo retrataron como símbolo de locura imperial y los filósofos lo usaron como advertencia contra el poder absoluto. Su relación con Agripina, la madre que lo llevó al trono y que él mismo mandó asesinar, fue el mayor ejemplo de cómo la ambición puede destruir hasta los lazos más sagrados. Ese acto, más que cualquier otro, marcó la percepción de que Nerón no era solo cruel, sino monstruoso. Hoy, 2000 años después, Nerón sigue siendo recordado como el emperador que llevó a Roma al borde del colapso. No fue un gran estratega, ni un legislador, ni un constructor como Augusto o Trajano. Fue un hombre dominado por sus pasiones, por su ego y por sus miedos. El joven que heredó un imperio terminó odiado, perseguido y suicidado en soledad. Su nombre quedó grabado como advertencia. El poder sin límites corrompe, y la ambición desmedida puede convertir a un hijo en asesino de su propia madre. Nerón, el peor emperador de Europa, dejó tras de sí una lección que aún resuena en la historia. La historia de Nerón es la historia de un joven que lo tuvo todo y lo perdió todo. A los 16 años, heredó el imperio más poderoso de la tierra, y en apenas 14 años lo transformó en un escenario de terror. Lo que pudo haber sido un reinado de esplendor se convirtió en un ejemplo eterno de decadencia. El muchacho amante de la música terminó odiado por sus propios soldados, abandonado por el Senado y maldecido por el pueblo. Pero lo que hace su figura aún más inquietante es la traición a su propia sangre. Roma había visto guerras civiles, asesinatos y usurpaciones, pero jamás había visto a un emperador mandar matar a la mujer que lo llevó al poder. El asesinato de Agripina no fue solo un crimen, fue la prueba de que Nerón estaba dispuesto a destruir cualquier vínculo humano en nombre de su ambición. Ese acto marcó el comienzo de su caída y lo convirtió en símbolo del hijo que mata a su madre, del gobernante que mata a su patria. Durante siglos su imagen se usó como advertencia. Filósofos lo citaron para demostrar que el poder absoluto conduce a la ruina. Artistas lo retrataron como el emperador que tocaba la lira mientras Roma ardía. Los cristianos lo recordaron como el perseguidor que quiso borrar su fe a base de fuego y sangre. Y en la memoria colectiva, su nombre se volvió sinónimo de tiranía, exceso y locura. Nerón dejó de ser un hombre para convertirse en un arquetipo, el del gobernante que destruye todo lo que toca. Sin embargo, no podemos olvidar la ironía de su legado.
Aunque murió despreciado y humillado, aunque fue borrado de inscripciones y condenado por el Senado, su recuerdo sobrevivió más que el de muchos emperadores considerados buenos. Hoy casi todos recuerdan el nombre de Nerón, pero pocos conocen a Galba o Vitelio, quienes lo sucedieron. En cierto modo, consiguió lo que siempre quiso: inmortalidad. No como artista, ni como salvador, sino como monstruo. Y esa es la verdad que la historia oficial muchas veces suaviza. Nerón no solo fue un emperador cruel, fue un hijo que asesinó a su propia madre para reinar. Fue el hombre que prefirió ver arder su ciudad antes que renunciar a su vanidad. Fue el tirano que convirtió a Roma en un teatro de horrores. Y aunque su vida terminó con un puñal en la garganta, su sombra sigue viva. Nerón, el peor emperador de Europa, nos recuerda que el poder sin límites destruye primero lo más cercano: la familia, la patria y, finalmente, al propio gobernante.